Bueno, la, mm, yo voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? De lo que se vio la semana pasada, una síntesis. Espero que no hayan tenido problemas con respecto a responder al cuestionario, ¿ya? Porque, bueno, el cuestionario está en relación a la lección propiamente tal, así que el que leyó con detalle, ¿cierto? La lección, no creo que haya tenido problema en responderlo. Si hay duda, yo lo tengo respondido, así que si hay duda, lo podemos revisar, ¿ya? Para aclarar cualquier duda. Bueno, la semana pasada, eh, en esta lección número uno que revisamos, se estableció la, se estableció que la educación en instituciones cristianas se fundamenta en la relación entre filosofía y cristianismo, definiendo la educación cristiana como la que capacita a los estudiantes para ver el mundo desde una perspectiva cristiana. Una filosofía cristiana, dijimos que es teocéntrica, centrada en Dios. Reconoce la realidad del pecado. El hombre es pecador, ¿ya? La palabra de Dios lo dice. Se basa en la revelación bíblica y se orienta hacia la persona de Jesucristo. Reconoce la obra del Espíritu Santo en los creyentes, nuestro consolador, que está en nuestros corazones. El propósito principal de esta educación es glorificar a Dios. Ese es el fin último, glorificar a Dios, como dice nuestro catecismo. Glorificar a Dios, ¿cierto? Y gozar de Él para siempre. Buscando el nuevo nacimiento. Ese es uno de los objetivos que nosotros, de alguna manera, podemos eh, propiciar, presentar el plan de salvación a nuestros eh, estudiantes, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ellos. Y el otro proceso después, ¿cierto?, de este nacimiento espiritual es el proceso de santificación, que a continuación, ¿cierto?, de este nacimiento es un proceso que dura toda la vida y un proceso donde algunos van a ir muy, muy rápido, ¿ya? Y otros con un ritmo un poco más lento. Pero todos estamos en el camino, ¿cierto?, de parecernos a Cristo. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Nuestra meta es parecernos a Cristo, tener el carácter de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener una renovación de la mente, ¿ya? Y ayudando a nuestros estudiantes a cumplir este propósito de Dios en sus vidas. Ese es ese es el resumen, en pocas palabras, de lo que se vio en la lección número uno, ¿ya? La pregunta era, ¿es posible tener una filosofía de la educación cristiana? Sí, es posible tener una filosofía de la educación cristiana, ¿ya? Y habían algunos aportes, ¿cierto? Eh, con respecto a experiencias de colegios cristianos, que hoy en día, ¿cierto? Existen muchos eh, con un nombre, ¿cierto? Colegio cristiano de tal ciudad o de tal comuna, ¿ya? O otro nombre, ¿cierto? Que alude a nuestras iglesias o nombres característicos de la cristiandad. Pero si nosotros eh, ingresamos a esos colegios y indagamos un poco más e investigamos qué realmente está en su currículum, ya distan mucho de lo que deberían ser un colegio cristiano.
No sé si hay una duda, consulta hasta ahora de esta lección número uno, ¿no? Entonces, pasaríamos entonces a la lección número dos, ¿ya? La lección número dos, ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, la lección número dos, yo puse ahí un índice que está en relación a los títulos y subtítulos de la lección, ¿ya? Empezamos con dice, hacia una metafísica para la educación cristiana escolar. Obviamente se define el concepto de metafísica, ¿ya? Hay una introducción, un punto 2 definiendo la metafísica y su relación con el cristianismo, la definición propiamente tal de metafísica, la metafísica y el cristianismo. Después, el punto 3 teología propia, el estudio del ser y esencia de Dios, ¿ya? Y ahí hay un listado, ¿ya? De características que tenemos de nuestro Dios. Dios es creador, Dios es trascendente, es trino y uno, santo, verdad, activo, soberano, Señor de todo. Y después aparece, ¿cierto?, la otra parte de la lección número 2 que habla acerca de la cosmología, que es el estudio de la creación. ¿Ya? La creación fue hecha por la palabra de Dios. Ahí tenemos la referencia en Génesis 1, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? Y ahí empieza, y Dios dijo, fue creado por su palabra. Todo lo que vemos y todo lo que nos puede impactar, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso dice su palabra. 4.2, la creación es siempre sostenida por la palabra. La sustentan. O sea, no es un Dios que eh, creó y se fue. No. Dios crea y también sustenta. Está día a día sustentando su creación. La cuida. El propósito de la creación, punto 4.3, Dios hizo todo para autorrevelarse, para darse a conocer. 4.3.2, en la creación como medio para responder al Creador. Y hay una conclusión. Entonces, vamos a ir a la introducción. Bueno, como dice acá, en esta lección, primeramente, eh, definiremos qué es la metafísica u ontología y cómo ésta se relaciona con el cristianismo. Luego de ello, hablaremos de las dos esferas principales de la realidad, Dios y la creación, y haremos un recuento de sus implicaciones con la escolaridad cristiana. Eh, bueno, en esta lección número 2 se adentra en la metafísica definida como la ciencia de los principios y causas primeras de todas las cosas existentes, o el estudio también de la realidad inmaterial y del ser. El estudio del ser es la ontología, está relacionado a lo que es la metafísica. Desde una perspectiva cristiana, la metafísica se centra en dos esferas principales de la realidad: Dios y el Creador, enfatizando la distinción total entre ambos, ¿ya? Por otro lado, el estudio de Dios, denominado teología propia, es el estudio de Dios, teología propia, destaca varios atributos divinos relevantes para la educación cristiana. De ahí vamos a entrar a los atributos. En primero, la aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad de Dios? Significa que Dios existe por sí mismo.
no es causa de nada, es sin causa, simplemente el yo soy. Cuando Moisés, cierto, se acerca al monte de Sinaí y le pregunta, bueno, ¿qué, qué le diré al pueblo? ¿Quién es el Dios que me está mandando? Y él responde, yo soy el que soy. O sea, yo soy el creador, el que no tiene causa, el siempre ha existido. Eso es difícil de entender en nuestras mentes que son finitas. Es difícil llegar a entender a un Dios que no ha tenido cierto un punto de inicio, ¿ya? Realmente. Siempre ha existido, no tiene causa. El segundo atributo es el Dios es creador. Él es creador del universo y de todas las criaturas. El diseño de la creación es el contenido curricular de las asignaturas escolares. Ahora, haciendo cierto el paralelo con las asignaturas que tienen cierto en los colegios, ¿cierto? Cuando se enseña de, de las matemáticas, ¿ya? Se enseña de la biología, la química, la física, ¿ya? Esas asignaturas, si es un colegio confesional cristiano, deberían ser enseñadas de un punto de vista, ¿cierto? Eh, de Dios, bíblico, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Poniendo en la balanza otras posturas con menor, con menor énfasis, ¿cierto? Para no caer en llamado proselitismo, porque muchos de los colegios cristianos, ¿cierto? Que tenemos en el país son colegios subvencionados, son colegios del Estado. Entonces, están obedeciendo a currículum que no obedecen a nuestra confesionalidad. Por lo tanto, ¿cierto? Vienen con un programa predeterminado, los cuales deberían, ¿cierto?, conocer nuestros estudiantes. Si enseñamos acerca de la creación, ¿cierto? La postura eh, creacionista, ¿cierto?, que es la que nosotros tenemos, y también la postura de la evolución, ¿ya? Pero haciendo énfasis, ¿cierto?, en la postura creacionista, probablemente tal. Dios es trascendente. Dios es distinto de la creación y debe ser exaltado por encima de ella, evitando la idolatría de lo creado. Muchas de de las etnias, ¿ya?, que nosotros podemos ver en la parte sociológica, eh, bueno, lo más cercano es nuestra etnia mapuche, y las que también están habitando, han habitado, ¿cierto?, el país, eh, son etnias que han tenido su religiosidad ya mirando de un punto de vista, ¿cierto?, de lo creado, han hecho dioses de lo creado. ¿Ya? Obviamente han caído en ese tipo de errores. ¿Ya? La Pachamama, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y, y también, ¿cierto? Hoy en día se ha tenido que entrar en los currículos, ya enseñar a los estudiantes, ¿cierto? Lo que significa o darle a conocer, ¿cierto? Eh, todas estas posturas, ya que tienen las etnias, ya que habitan, ¿cierto?, Latinoamérica y en particular nuestro país, ¿ya? Y lo que ellos creen. Dios es triuno, o sea, es uno en tres personas: Padre, Hijo
y Espíritu Santo, lo que implica que él ya era un ser social antes de la creación y que nosotros, hechos a su imagen, también somos seres sociales, ¿ya? Nuestra, bueno, primera sociedad, la micro sociedad, está en la familia, ¿ya? En la familia donde se educa a los estudiantes en primera instancia en cuanto a las habilidades blandas, ¿cierto? Saludar, decir buenos días, buenas tardes, ¿ya? Cómo comportarse en la mesa, ¿ya? Cómo conversar, dirigirse a sus mayores, a sus papás, el respeto. Todas esas habilidades blandas se deberían, ¿cierto? Socializar, enseñar, comunicar en los hogares, en las familias. Y en los colegios, ¿cierto? Hay otros tipos de sociabilización, ¿ya? De impartir conocimiento, matemáticas, ciencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también está la iglesia. La iglesia principalmente tiene un enfoque social, ¿cierto? Donde ahí se educa a los estudiantes desde un punto de vista espiritual, ¿ya? ¿Qué es Dios? ¿Ya? Y cuál es el camino que debemos seguir para llegar a Dios, ¿ya? Principalmente la salvación del alma del ser humano, que en este caso sabemos que es Jesucristo, el único camino. Bueno, son instancias sociales que son importantes que nosotros debemos ocupar para poder llevarlos, ¿cierto?, a eh, establecer un punto de vista cristiano, tanto en el hogar cristiano, tanto en el colegio cristiano y obviamente en la iglesia. Pueden haber otras instancias sociales, ¿ya? Donde el estudiante podría también compartir con sus pares en el grupo de jóvenes, por ejemplo, o donde se reúna. Dios es santo. Su santidad establece una moralidad universal, permitiendo enseñar valores absolutos. Dios es tres veces santo. Su santidad sobrepasa todo conocimiento, no todo lo que podemos pensar. Dios es verdad. Él es verdad, lo que implica la existencia de verdades absolutas, relevantes, a través de su palabra. Dios es activo, Dios trabaja constantemente en la preservación del mundo y en la ejecución de sus planes, lo que se refleja en la naturaleza laboriosa del ser humano y la importancia de metodologías activas en la escolaridad cristiana. Aquí, bueno, el autor hace un alcance en relación a que si Dios es activo en cuanto a su creación, nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que tener esa mirada de tener y propiciar actividades que sean atractivas para poder encauzar la educación en los estudiantes, ¿ya? No tanta teoría, por decir en palabras fáciles, ¿ya? No tanta teoría, sino más bien de practicar la teoría, ¿ya? Actividades ya más pragmáticas. Por ejemplo, si estamos enseñando acerca de cómo evangelizar dentro de una escuela dominical, ¿ya? Existen varios autores de cómo hacerlo, ¿ya? Obviamente vamos a pescar la Biblia, ¿ya? Pero hay algunas estrategias que también podemos considerar, pero la práctica en sí siempre hay que llevarla de la mano. Ir a un lugar, ir a una plaza, ¿ya? Para practicar, ¿cierto? El hecho de llevar el evangelio a otra persona. ¿Mm? Dios es soberano. Él tiene todo bajo control y un plan para nuestras vidas.
lo cual debe ser enseñado a los alumnos para que glorifiquen a Dios a través de sus vidas y posteriores profesiones o actividades que ellos vayan a hacer en el futuro. Soberanía de Dios es algo, es una doctrina súper importante que nosotros tenemos que considerar, ¿cierto? Dentro de la doctrina reformada. Dios siempre va a tener el control de todo, a pesar de aquellas cosas que pudieran aparentemente ser malas, Él las encausa a ser buenas. Pensemos en la historia de José. José, ¿cierto? Fue una historia donde él pasó muchas dificultades familiares con sus hermanos, ya fue vendido por sus hermanos, ustedes conocen la historia, ¿cierto? Eh, Llegó a Egipto, ya fue vendido por un señor, ¿cierto? Ahí, Potifar, eh, tuvo problema ahí con la esposa de Potifar, se enteró el señor ahí, Potifar, lo mandó a la cárcel, ¿ya? Y luego de muchos tiempo estar en la cárcel, ya él llega a ser segundo después de Faraón, ¿ya? Después de esta adivinación de sueños, ¿cierto? Que Dios le, le dio como bendición de poder adivinar sueños. Entonces, esto tenía un propósito, el haber sido vendido, que era aparentemente malo, ¿ya? Malo, va a ser vendido por sus propios hermanos, para que posteriormente, muchos años en el futuro, él pudiera ser el segundo después de Faraón y pudiera administrar, ¿ya? Toda la riqueza de Egipto y así salvar no solamente Egipto, sino todo el pueblo hebreo, ¿ya? Porque, bueno, posteriormente la historia indica que todo el pueblo, ¿cierto?, llegó a Egipto y fue amparado por José. Eh, y como digo, las cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos estar viviendo, o los estudiantes pueden estar viviendo, que pueden ser aparentemente malas, ¿ya? Dios tiene un propósito mucho mayor, que no lo vamos a ver, pero Dios lo tiene todo bajo control. Y esa es nuestra tranquilidad, y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes. Dios es Señor de todo. Él es el Señor de toda la creación, tanto lo espiritual como lo de la parte secular. Lo que implica, secular entre comillas, lo que implica que todo lo que se estudia en la escuela está directamente relacionado con Dios. ¿Ya? Se dice entre comillas secular porque dentro de la cosmovisión bíblica, ya nada se escapa de lo que Dios tiene bajo el control. Es Señor de todas las áreas, de todas las ciencias, de todas las artes, ¿ya? De toda todo el ámbito humano que pueda estar creando día a día. Hoy en día vemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Dicen que este es el año de la inteligencia artificial. Ya, si usted, bueno, está dentro de las plataformas Instagram, Facebook, va a llenarse de toda esa información, ¿ya? Y, y Dios, ¿cierto?, ha permitido esto. Ha permitido, ¿cierto?, que el hombre ha progresado en este ámbito para, con un propósito, ¿ya? Con un propósito que eh, está, como está dado bajo la soberanía de Dios, ¿cierto? Está bajo el control de él. Esa es la primera parte, que está en relación a la teología propia. No sé si quieren argumentar o dar opiniones con respecto a esto, o seguimos a la siguiente parte. Hermano Jorge, ¿Sí?
Buenas tardes a todos, buenas noches Buenas ya, perdón, tardes. buenas noches ya. Con respecto al Dios trascendente, eh, usted citaba a los mapuches y yo tengo más o menos conocidos que son mapuches. De hecho, mi segundo apellido es mapuche. Entonces, a mí me parece un poco curioso hoy día cómo la teología no ha llegado a tal punto de afectar la creencia panteísta de los mapuches, porque ellos celebran varias fiestas durante el año. Están el Año Nuevo Mapuche, está el Guillatún, está el Machitún, que bueno, que son cultos que ellos hacen precisamente a la Pachamama, ¿ah? Ellos se abrazan los árboles. Pero lo que me parece muy curioso a mí es que dentro de la iglesia hay hermanos que disfrutan y celebran estas cosas. Entonces, la pregunta que quizá tengo con respecto a esto es, em, ¿por qué la iglesia hoy día no ha tenido, o en este caso, no ha sido tan efectiva en que estos hermanos puedan entender la esencia del evangelio? Porque ellos hacen, al igual que la Iglesia Católica Romana, hacen una especie de mezcolanza con todas sus fiestas. Es más, hasta cantan alabanzas, ¿ah? Cantan alabanzas haciendo cultos como el Machitún, no, el Guillatún, eh, el Año Nuevo Mapuche. Y días atrás yo tengo un amigo que precisamente viaja mucho y toda su familia es mapuche, y viajaba a hacer una especie de machitún con alabanzas, con mandolinas, claro que es más o menos del estilo pentecostal. Pero la pregunta es, ¿por qué cree usted, hermano Jorge, que el Evangelio hoy día no ha podido llegar a hacerse carne, o la teología, la doctrina evangélica, no se ha hecho carne todavía en esta línea de hermanos? Solamente por decir algunos, que son los mapuches, pero hay otros más, po. Bueno, mire, mi opinión. Muchas gracias por su aporte, hermano. Eh, bueno, yo tengo también una realidad muy cercana. Mi señora es mapuche. Tiene apellido, su apellido es Manquipillán. Y los familiares, ¿cierto?, de mi esposa, en este caso de mi suegra, viven en Lanco. Y en Lanco, ya, eh, gracias a Dios, ¿cierto? Todos los familiares pertenecen a una iglesia, no es reformada en sí, ¿ya? Es de corte armeniano, eh, pero yo he participado varios, cuando voy de vacaciones, siempre a Lanco, justamente este verano fui, y participé en dos cultos con ellos, y bueno, eh, cuando el pueblo, en este caso mapuche, ya, se convierte, ya, eh, tiene una conversión bastante fuerte, ¿ya? Obviamente que hay otra eh, corriente, o sea, puede ser otro grupo de personas que no creen, rechazan al cristianismo y siguen en las prácticas, ¿cierto?, mapuches que usted menciona. Ahora, también puede existir, ¿cierto?, Eh, cristianos que de alguna manera no han dejado ya a prácticas de su etnia, probablemente tal. Y ahí se produce el sincretismo, ¿cierto? De que van de alguna manera eh, considerando como el pueblo católico no tiene. Todos sabemos que el pueblo católico tiene mucho sincretismo con respecto a las creencias ya de los pueblos paganos. Eh, y eso obviamente que para nuestra iglesia reformada es un desafío, ¿ya? Yo sé que en Temuco hay muchas iglesias
del corte histórico de la Alianza Cristiana Misionera. También tengo familiares allá. Pero hay muy pocas reformadas en este país, muy pocas reformadas. Y es un desafío de parte nuestra. ¿Mm? Eso podría decirle, pero yo estoy de acuerdo en sí que es difícil. Es difícil entrar eh, en una etnia, ¿ya? Con una ideología eh, que no sea armeniana, porque principalmente están en Chile, ¿cierto? Sobre todo en el sur del país, muchas iglesias de corte armeniano. Hermano García, Mm, pero hay un concepto que el año pasado lo estudiábamos precisamente en la historia de la iglesia acá más contemporánea. mm, Y hoy día hay sectores en Brasil, específicamente en Icoaquecetuba, mm, eh, que precisamente ellos no quisieron, nos contaba, creo que esa clase la dio el pastor Olivares. mm, eh, Ellos no quisieron, bueno, por costumbre en esa parte de la selva brasileña, eh, llamémosle los jefes de familia, tienen varias mujeres. mm, Y cada familia, o sea, en este caso, cada jefe de familia puede tener prácticamente 50 hijos. Y cuando llegó el Evangelio reformado, cuando hablábamos precisamente de que a fines del siglo XIX llegó el Evangelio, la fe reformada llegó a Brasil. Una parte de esa etnia no quiso aceptar precisamente lo que dice Timoteo capítulo 1, o sea, capítulo mm, 3, que dice que el líder, en este caso el pastor o el anciano, tiene que ser marido de una sola mujer. Ellos no ya, quisieron aceptar esto y hicieron una ala reformada, pero conservando todas esas cuestiones culturales, costumbre. Claro, costumbres culturales, claro. claro, claro, Y no quisieron porque precisamente decía que atenta contra su cultura. claro, ¿Por qué le comento esto? Porque tengo un amigo que me invitó a predicar a un machitún. Entonces yo le ya, dije, "No, ¿cómo voy a ir a predicar a un machitún, hombre?" Le dije, yo sí, eso es una cuestión pero hermano, me dijo, si nosotros todos los años celebramos machitún. Entonces, mm, claro, son cristianos a lo mejor que no han querido dejar esa cuestión étnica, cultural, claro, sí, porque el Evangelio redime la cultura, po. Y esa es nuestra postura reformada, que el Evangelio exactamente. redime hasta la cultura. Entonces, Claro, por eso le comentaba esto, hermano, ¿no? Solamente por eso. sí, sí. Muchas gracias por su aporte. Así es. No sé si hay algún otro aporte para seguir a la última parte. Eh, bueno, la última parte de esta lección número 2 habla acerca de la cosmología, o sea, el estudio de la creación. Aquí voy a hacer un resumen bastante sintético, frente a los títulos que usted ve ahí, ¿ya? La creación fue hecha por la palabra, la creación es siempre sostenida por la palabra, el propósito de la creación, ¿ya? Y Dios la hizo todo para autorrevelarse, ¿ya? Y finalmente la creación como medio para responder al Creador, ¿ya? Frente a eso, resalto lo siguiente. En primer lugar, la creación fue hecha por la palabra, ¿ya? Y ahí, si usted tiene la Biblia en sus manos ahí cerquita, ya, capítulo uno Génesis capítulo uno versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6 luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Versículo 9 dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y así, todo este capítulo, si usted ve, eh, Dios habla con estas primeras palabras, ¿ya? Dijo luego Dios,
hágase la lumbrera en expansión los cielos para separar el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Así Dios creó este mundo por la palabra, como dice Génesis capítulo 1. O sea, nuestra postura es creacionista, a diferencia, ¿cierto?, de la postura evolucionista, ¿ya? Ahora, en los colegios, ¿qué debemos enseñar? Porque si es un colegio, como yo mencionaba al principio, si es un colegio confesional, ¿cierto? Que es subvencionado, ¿ya? Que recibe aporte del Estado, ¿ya? Que tiene que pasar cierto currículum, ¿ya? El profesor de ciencias sociales, ¿cierto? Que ve estos temas, eh, a mi modo de ver, a mi modo de parecer, debe pasar, ¿cierto? Tanto la postura creacionista y la postura evolucionista, pero con énfasis en la postura creacionista, porque es un colegio confesional, dándole mayor énfasis o mayor tiempo, ¿ya? Porque, bueno, eh, mi humilde opinión, ¿ya? Y también lo que he escuchado, ¿cierto?, de algunos científicos, que hoy en día es mucho más fácil defender la postura creacionista que la postura evolucionista. O sea, los teóricos que dicen que todo apareció a través del Big Bang, ¿ya? Eso no tiene como mucho sostén científico, ¿ya? Es muy más fácil, ¿ya?, indicar de que hay un Dios que todo lo creó. O sea, la causa es Dios. Y todo lo que vemos, ¿cierto?, es la consecuencia de esa creación, como lo vimos aquí en Génesis capítulo 1. No sé lo que piensan ustedes, de un punto de vista dentro de un colegio, porque enseñar física, biología, ciencias sociales, ¿cierto? Especialmente lo que es creación, ya mi postura, como dije, es presentar no solamente la postura creacionista, sino también la postura de la evolución, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque como los colegios son colegios que reciben subvención del Estado, reciben textos, ¿cierto?, del Estado, no pueden de alguna manera eh, eh, dejar fuera eso, ¿ya? Yo creo que es posible hacerlo en colegios de tipo particular, pero también estaríamos sesgando, ¿cierto?, el conocimiento universal de otras posturas, ¿ya? Que obviamente, como digo, debemos dar énfasis a nuestra postura creacionista, ¿ya? No sé qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna opinión con respecto a eso? Perdón, hermano García, de nuevo yo, más que una postura, quizá una pregunta, porque en este caso, ¿cómo respondemos a la malla? Eh, a ver, mi esposa hizo clases de religión evangélica hace varios años atrás, eh, y hasta el contenido que ella tenía que pasar se lo daban del ministerio. Ya, Entonces, ¿cómo? Y aquí cito a un pastor bien amigo que cuando hablamos de estos temas, y él dice, cómo diantre hacemos para poder tratar de incorporar dentro de la malla curricular la postura cristiana? Cuando hablamos de la evolución y de la creación, creacionista versus evolucionista, hoy día es bien difícil tratar de poner quizá las dos posturas. La que más se ve es la evolución, eh, pero es muy difícil poner la creacionista. Ahora, a mí me gustaría preguntar si hay algún profesor aquí, como creo que Tomás trabaja en un colegio, y Gerson parece que también, algo por ahí supe o supe, ah, cómo tratar de incorporar estos temas dentro de un colegio, porque
Estoy con mi último hijo, el más pequeño, está en cuarto medio, y días atrás tuvimos que enviar un saludo por el Día del Alumno, y yo mandé un saludo cristiano a todos los niños, porque había que hacer un video. El impacto que eso tiene, hermanos, es un tremendo impacto, porque fíjense que todos hoy día hablaban, hace poco hablaban con Samuel, y le decían, yo estoy cuidando, yo estoy haciendo el consejo que nos dio tu papá, que cuidáramos las amistades, que cuidáramos las malas juntas, porque yo tengo amigos que son malas juntas. Pero fue un saludo, así que me tomé unos minutos para saludar. Pero dentro del saludo puse, por supuesto, el mensaje cristocéntrico. Eh, la pregunta que quizás hago a los hermanos profesores: ¿cómo se hace para poder confrontar ambas posturas dentro de una sala de clase cuando tenemos todo una malla curricular que nos exige el ministerio que sea solamente evolucionista? Esa más o menos sería lo que quisiera preguntar. Pero depende de dónde esté, porque si está dentro de un colegio confesional y si todo el cuerpo docente es creyente, es cristiano, ya yo creo que ahí resulta un poquito más fácil, ¿ya? Pero yo creo que usted lo está poniendo dentro de un colegio que no es confesional, ¿ya? Y Eh, ahí, si no es confesional, ¿ya? Un colegio municipal, ¿ya? Laico, por así decirlo, eh, obviamente es muy difícil. Es muy difícil porque está regulado, ¿cierto?, por el Estado, el currículum, ¿ya? Y todas las materias que hay que impartir a los estudiantes. Ahora, bueno, está la asignatura de religión en en todos los grados, ¿cierto? Ya sea colegio no confesional o confesional. Y yo creo que ahí tiene que jugársela el profesor de religión. ¿Ya? Sobre todo el colegio que no sea confesional. Bueno, tenemos una experiencia cercana, nuestro pastor Patricio Molina, él es profesor básico, ¿ya? Y trabaja en un colegio municipal, creo, en Chillán. Y por lo que yo he conversado con él, ya él ha usado, es profesor de religión ahí, en básica, y él ha usado, pero muy bien, la asignatura de religión para poder enseñar, ¿cierto? Nuestra doctrina, nuestro punto de vista bíblico, ¿ya? Y creo que también me contó una vez que trabajó con una profesora que era católica, ¿ya? Y se repartieron la asignatura de tal manera que llegaron a puntos comunes. Yo creo que la respuesta está en la asignatura de religión, en los colegios que no son confesionales, Hermano, disculpe. ¿sí? Bueno, los Diga. saludo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi esposa, ella es profe de biología, y de hecho, como que irónicamente, igual con cariño, una estudiante le dice que es la profe de ciencias que cree en el creacionismo, porque al final la gente un poco que, no voy a decir ignorante, pero desconoce ciertas cosas, como que ve como contradicción el ser científico o biólogo, y que tenga una opinión, una creencia arraigada a la escritura, como que lo ponen así. Y no sé, quizás siendo un poco más directo, como para ver si puedo aportarle al hermano Eleazar, un poco lo que Dani hace, es que al final su testimonio afecta bastante en los estudiantes. Por ejemplo, están todas estas teorías que son la evolutiva, está el creacionismo también, y ella da su opinión de cuál es la que ella cree, da sus razones, pero ella no le pone más énfasis a a la evolutiva que a la creacionista, por ejemplo. ¿Entienden? Como que va presentando todo según el currículum, porque al final el currículum se lo pide. Y así es como ella lo hace, al menos. Al principio, cuando estaba a punto de empezar a trabajar, era una gran duda para ella. Como que tenía también conflictos en temas de conciencia por eso mismo. Pero de esa forma lo enfrentó y le ha ido bastante bien. No, no ha recibido ningún rechazo ni queja, sino que inclusive le llama la atención a los niños por esta como contradicción, entre comillas, que surge. Y bueno, Claro. yo soy profe de religión, pero en un colegio laico, y el colegio tiene su propio programa.
que al final es formación valórica. Ahora, yo juego con eso y al Hay final que jugártela más. casi que les digo versículos sin las citas, ¿me entiendes? Entonces al Claro, final es un poco, claro, está el currículum, pero al final quien esté ahí enfrente es quien decide, por decirlo así, claro, el cómo se enseña y las cosas que se enseñan. Y también el énfasis, sobre todo el testimonio que uno le da a los estudiantes o a los apoderados. Eso podría decir. exactamente. Bueno, ahí también está la consejería, ¿cierto, Tomás? Los estudiantes siempre También. se Y acercan a ahí, de hecho, conversar el problema. en esa instancia personal es cuando yo al menos más me he abierto para mostrar al Señor. Claro, sí, hay que aprovechar esa instancia para presentar a Jesús. Bueno, bueno, nos quedan dos puntitos más que está en relación a la creación, es siempre sostenida por la palabra. Dice acá, Dios no solo creó el mundo, ¿cierto? No es un Dios que dé un impulso inicial, sino que también el autor indica que la sostiene la creación, evitando, ¿cierto?, el caos y la no existencia. Por su misericordia estamos aquí. Estamos vivos. ¿Ya? Este planeta todavía está girando, está rodando, ¿cierto? En su eje y dando giros en su estrella por su misericordia. ¿Ya? Algunos científicos dicen si nosotros, bueno, si hay un fenómeno cósmico y la Tierra sale de su eje, o nos movemos un poquito hacia el Sol, o nos movemos un poquito alejados del Sol, la vida en la Tierra se extingue. Pero Dios no permite eso. Dios en su misericordia está ahí minuto a segundo sustentando la vida en este planeta. Y el último, el propósito de la creación es la autorrevelación de Dios y ser un medio para que respondamos al Creador. Dios hizo todo para revelarse a sí mismo y para que los seres humanos le sirvan y tengan comunión con Él. Nuestra mayordomía de la creación es una respuesta a Dios y las acciones de la escuela, de los colegios, ¿cierto?, deben hacerse para el Señor. En conclusión, en este capítulo se ha analizado la definición de metafísica y se ha observado sus dos divisiones, la teología propia y la cosmología. Cada una de ellas corresponde a una parte sumamente diferenciada de la realidad, dado que Dios y su creación deben ser distinguidos. Estas verdades deben ser creídas por los docentes como una base que fundamenta su cosmovisión y perspectiva de la realidad, para que así puedan ser enseñadas y transmitidas a los estudiantes que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ahí termina, yo hice un resumen por si acaso, no es todo, usted va a tener que leer en forma mucho más detenida de lo que yo expuse acá, ya, lección número 2 para responder el cuestionario, ¿ya? Aquí hay un cuestionario número 2 ya, en relación a lo que se conversó en esta lección. No sé si hay alguna duda, consulta. Estaríamos ya casi listos para poder terminar esta parte. ¿No? Voy a pasar asistencia en estos minutos que nos quedan. Me dice presente, abre su micrófono y me dice presente, por favor, hermano, hermana. Nelson Ríos, ¿está presente? Recuerden que si no pueden estar presentes, mandan un correo, perdón, manden un WhatsApp al WhatsApp de la asignatura, ¿ya? Y ahí podemos ponerlo presente, ¿ya? En el- Me parece que hay un hermano que dio su excusa. Eleazar Poega, sí. Natalie García, Natalie, ¿estás por ahí? Presente.
Presente. Ya, gracias. Tomás Delgado, sí, lo vi por ahí. Luis Sánchez, ¿no? Luis Sánchez. Cecilia Leiva, ¿no? Lilonka Baufanais. Presente. ¿Listo, hermana? Daniel Alarcón, ¿no? Dijo presente Ignacio. por el chat, hermano Jorge. Ah, ya, listo, muchas gracias. Ignacio Sagredo, Giovanni Zamora, Presente. gracias. Elizabeth Bustos, parece que la vi, hermana. Ahí estamos viendo la manito, ahí estamos viendo la Sí, manito. sí, 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 la Sí, vi, está ahí. gracias. Etienne Trigo, Gregory Jiménez, perdón, Gregory Jiménez, Presente. gracias. Luis Oces, Él ¿mm? se excusó en el grupo de WhatsApp. Sí, sí lo vi, muchas gracias, hermano. David Cabezas, ¿no? Presente. Gerson, Voy conduciendo presente. gracias. Gerson Moya, Gerson Moya, Presente. gracias. Y Cecilia Leiva. Ah, la tengo dos veces, Cecilia Leiva. Ya, eso es lo que yo tengo. No sé si hay alguien más que se incorporó. Y eso seríamos nomás. Bueno, les recalco que, bueno, vayan de alguna manera adelantando las lecturas, ¿no? No se olviden de leer, ¿cierto? En los dos textos, o uno de ellos, ¿cierto? Para poder completar esa parte, de que está considerada con un porcentaje para la evaluación final, y responda en el cuestionario, ¿ya? De la lección número 2, ¿ya? Para que no se atrase. No sé si hay alguna duda, consulta, o si no terminaríamos, pues El ya. ensayo, Sí, dígame. hermano Jorge, el ensayo se entrega también a fin de Al final, la sí, clase. al Ok. final. Al final va a haber siempre una semana para poder ponerse al día, si ha tenido dificultades, y entregar, ¿cierto?, todos los compromisos que están indicados. ¿Ya? Ya, entonces, si no hay duda, consulta, vamos a orar para poder terminar esta